Eh, Buenas noches para todos y para todas. Eh, Bienvenidos a este webinar que ha preparado el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional con ustedes desde nuestro programa de educación continua. Bienvenidos al webinar Uso de videojuegos, de juegos de computador con adultos mayores en terapia ocupacional, recomendaciones desde la evidencia, con nuestra colega Adriana Ríos. En primera instancia, voy a darle la palabra brevemente a nuestra presidenta Esperanza Rodríguez, quien quiere transmitirles a todas y todos ustedes unas palabras. No sin antes recomendarles que para efectos del desarrollo del webinar, invitarlos a que por favor inactiven sus cámaras y sus micrófonos y se revisarán y se tendrán en cuenta todas sus preguntas e inquietudes a través del chat. Entonces, les agradecemos que por ese medio puedan contactarse con nuestra invitada. Entonces, Esperanza, te doy la palabra y bienvenida. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Ya tenemos 81 personas conectadas a esta webinar. Para mí, Esperanza Rodríguez, como presidenta electa del Consejo Colombiano de Terapia Ocupacional de su colegio, que los representa en todos los escenarios, es un gusto presentar a Adriana Ríos, una gran amiga, una gran colega. Todo mi cariño y todo mi agradecimiento para ella, Dianita. Qué alegría verte, así sea desde la distancia. Me permito presentarles, no solamente es una gran amiga, una gran colega con la que jugábamos voleibol en la Universidad Nacional, tiempos aquellos, sino que hoy quiero presentarles a esta excelente terapeuta ocupacional, especialista en bioingeniería, magíster en ciencias biomédicas y PhD en ciencias de la rehabilitación. Adriana actualmente es profesora asistente del programa de terapia ocupacional del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Alberta en Canadá. Su investigación aborda el uso de tecnologías de asistencia y tecnologías de la información y la comunicación TIC para promover y mejorar la capacidad funcional y la participación social de las personas con discapacidad y adultos mayores. Su más reciente trabajo se relaciona con el impacto del uso de juegos de computador en el desempeño de adultos mayores con o sin demencias. La conferencia, la webinar del día de hoy, se titula Uso de juegos de computador con adultos mayores en terapia ocupacional, recomendaciones desde la evidencia. Para el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional y para su consejo directivo, elegido para el periodo 2020-2022, esta es otra de las acciones de educación continuada que hoy queremos compartir con todos los profesionales de terapia ocupacional, estén colegiados o no. La semana pasada tuvimos la webinar relacionada con retos y tarjeta profesional, de la cual la grabación ya está circulando para que ojalá todos ustedes se la difundan a todos los colegas en el territorio nacional. Hoy, este es un espacio de formación, es un espacio donde sabemos que hay muchos terapeutas ocupacionales que laboran en este tipo de áreas de intervención conectados, y les damos las gracias por darse en este tiempo y por permitirnos compartir con ustedes. No me queda más sino darles las gracias y decirles que tenemos una oferta muy amplia de educación continuada y que próximamente les estaremos informando de nuestra siguiente webinar. A todos muchas gracias, a todos bienvenidos, a todos recomendarles, excepto a nuestra invitada, por favor, que cerremos cámaras y cerremos sonidos, de tal manera que tengamos garantía en toda la conectividad. Entonces, a todos los que tengan cámaras abiertas, nuevamente pedirles ese gran favor. Ya estamos llegando a las 100 personas en este webinar, entonces, pues muchísimas gracias. Adrianita, te quiero mucho, te mando un abrazo, muchísimas gracias y te dejo el micrófono y todas las preguntas que tengan, por favor, en el chat, con mucho gusto al final, Adriana las va a aclarar. Bienvenidos a todos y muchas gracias.
Ok. ¿Se escucha? Sí, perfecto. No, sí. Ok, muchas gracias. No, nada más. Voy a compartir la pantalla. Esto parecía más fácil de lo que... Ok. Bueno, quisiera primero saber si ya se compartió la pantalla. Que Sí, alguien... Adrianita, Sí, Adrianita. la vemos perfecto, te escuchamos Bueno. perfecto y nuevamente a quienes tienen cámaras abiertas y sonidos abiertos, por favor, verificar que estén cerrados para que nuestra conferencista no tenga interferencias. Andrea del Pilar, te pedimos cerrar cámara, por favor, que la vemos abierta. Ya, puedes empezar, Adrianita. Bueno, hola a todos y a todos. Estoy primero que todo supremamente emocionada de ver tanta audiencia. Cuando la audiencia sobrepasa las 100 personas, uno empieza a temblar. Y estoy supremamente emocionada porque estoy viendo en la audiencia colegas que fueron mis profesoras, colegas que fueron mis amigas en la universidad, mis estudiantes, mis compañeras de trabajo. Entonces es absolutamente emocionante este reencuentro y espero poder controlar mis emociones y poder hacer esta webinar de la manera más profesional posible, porque estoy inundada de emoción ahorita y de una emoción muy bonita de ver tantas personas lindas que han pasado por mi vida profesional como terapeuta ocupacional en esta profesión tan importante y por la cual todas y todos compartimos esta pasión. Como dijo Esperanza, voy a hablar del uso de juegos de computadora con adultos mayores en terapia ocupacional y voy a hacer algunas recomendaciones desde la evidencia. Y quiero agradecer al Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional por esta invitación, que es para mí muy, muy, muy especial sentir tan cerca a todos mis colegas colombianos estando lejos. Entonces, ese agradecimiento al colegio y a Esperanza y a Erika, que trabajaron tanto en hacer esto posible. Yo no pretendo venir a decir verdades absolutas. Veo conectadas a muchas colegas que son supremamente excelentes terapeutas ocupacionales en el área de trabajo con adultos mayores, a las cuales respeto mucho. Mi intención es compartir algunos resultados desde la investigación que he hecho y obviamente poner temas en los que podamos hacer una discusión bien interesante en este espacio. Entonces, los objetivos de esta presentación son exponer la síntesis de la evidencia sobre el uso de juegos de computador como herramienta en rehabilitación. Y ahora que estamos todos en todo el mundo pasando por esta situación en la que nos ha puesto la pandemia del COVID-19, creo que tenemos que hacer algunas reflexiones de qué herramientas podemos usar y cómo esto va a impactar nuestra práctica profesional. No necesariamente todo en un sentido negativo, sino también puede ser una situación crítica, una situación que estamos viviendo en, en todas las partes del mundo, en diferentes países, y que puede servir para reinventar y repensar muchas prácticas. Entonces, estos espacios para pensarlo otra vez, cómo hacemos las cosas y cómo podemos adaptar nuestra práctica a estas situaciones, es un punto de reflexión que quisiera pues hacer la invitación de que hagamos. La otra
situación con este primer objetivo es que puede ser que esta no sea la única pandemia que vayamos a vivir en nuestras vidas. Para la mayoría de nosotros es la primera que vivimos como una epidemia y a nivel global pues es la primera, pero puede ser que esto se vuelva parte cíclica de nuestra vida aquí en este planeta. Entonces en terapia ocupacional tenemos que pensar cómo vamos a abordar nuestras intervenciones con eso en mente. Y también mi segundo objetivo es discutir resultados de investigación en el área. De esta manera, el contenido, pues voy a empezar hablando de la evidencia y luego voy a presentar resultados de investigación en el área de 2 proyectos que hemos desarrollado en mi grupo de investigación aquí en la Universidad de Alberta y cuyos resultados pueden servir como base para estas reflexiones que quiero invitar. Y al final, pues un espacio para la discusión. Bueno, en esta diapositiva quiero expresar un poco todo lo que hemos estado pasando últimamente en nuestro trabajo, todos, porque las tecnologías de la información y la comunicación son maravillosas. Ahorita, gracias a estas tecnologías, podemos comunicarnos y compartir y sentirnos cerca hoy en esta experiencia, pero además no son perfectas, ¿verdad? Entonces, ocurren muchos problemas técnicos, en fin. Por eso quiero que si llega un momento en que no se escucha lo que yo digo o se interrumpe la comunicación y se pierde por un tiempo en el que se pierde información, yo estoy dispuesta a volver a presentarlo y creo que el chat puede servir para eso. Creo que él me da un feedback de sonido, tal vez para escuchar, ¿ok? Bueno, entonces voy a empezar hablando de la evidencia sobre el uso de juegos de computador. Y voy a empezar con algo que nosotros sabemos y que está pasando en muchos países del mundo, y es que el número de adultos mayores con deterioro cognitivo o demencia está creciendo y que muchas habilidades cognitivas se deterioran con la edad. Y esto afecta el funcionamiento de los adultos mayores, afecta su calidad de vida y afecta también la calidad de vida de los cuidadores. Se estima que entre 10 y 20% de los adultos mayores experimenta un deterioro cognitivo leve, y muchos de estos casos progresan a demencia. En general hay 2 tratamientos, si lo hablamos de manera grande, para este deterioro cognitivo, que son los tratamientos farmacológicos o las intervenciones farmacológicas y las intervenciones no farmacológicas. En una revisión de literatura reciente sobre este tipo de intervenciones, los hallazgos muestran que el efecto entre las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas es muy parecido. Los efectos son muy pequeños en el mejoramiento de las funciones cognitivas, pero una ventaja que tienen las intervenciones no farmacológicas es que tienen menos efectos colaterales que cuando las personas reciben una medicación. Entonces, esto nos lleva a pensar la importancia de las intervenciones no farmacológicas, porque parece que pueden servir y no generan los riesgos que tienen las intervenciones farmacológicas. En terapia ocupacional nosotros sabemos que nuestra profesión juega un rol muy importante en la rehabilitación cognitiva. Y nosotros en terapia ocupacional, esencialmente, si queremos agrupar nuestras intervenciones, podríamos agruparlas en estrategias compensatorias que usamos con nuestros pacientes, en entrenamiento cognitivo, que es
son actividades esencialmente repetitivas para entrenar funciones cognitivas, y en estimulación cognitiva, que es ofrecer actividades más estimulantes, donde diferentes habilidades cognitivas se pueden entrenar al mismo tiempo. Aprender algo nuevo, a tocar un instrumento musical, o algo donde que sea un proceso más de aprendizaje y de reto. Nosotros, como terapeutas ocupacionales, entendemos que los seres humanos son seres ocupacionales por naturaleza, y sabemos que tener actividades significativas y con propósito en la vida ayuda a tener una buena calidad de vida, a tener salud y bienestar. Entonces, nosotros en nuestras intervenciones buscamos que los adultos mayores tengan acceso a ese tipo de actividades. ¿Qué estamos viendo ahora con esta pandemia? Las medidas generadas por salud pública para proteger a los adultos mayores por su vulnerabilidad a infectarse y a morir por el COVID-19, ¿verdad? Ha llevado a medidas muy drásticas para ellos, a medidas con el objetivo de protegerlos. Al mismo tiempo, estas medidas pueden estar llevando a un aislamiento social y a una reducción significativa de las oportunidades que tengan estos adultos mayores de participar en actividades significativas y con propósito. Y lo que nos dice la investigación es que el aislamiento social y no estar participando en actividades que tengan sentido para nosotros los seres humanos, ¿cierto? Y especialmente para los adultos mayores, aumentan el deterioro cognitivo y aumentan la probabilidad de depresión. Entonces, nuestros adultos mayores que están aislados y protegidos del virus, ¿cierto? Pueden estar siendo expuestos a otros riesgos que se desencadenan por el aislamiento. Entonces, nosotros tenemos que pensar en alternativas para cumplir nuestros propósitos profesionales, como profesionales de la terapia ocupacional. Los estudios han mostrado que los juegos de computador podrían mejorar las habilidades cognitivas en adultos mayores, así como proveer actividades divertidas y brindar diversión a la vida, que es muy importante también. Pero otros estudios muestran que de pronto no tanto. Entonces, si nosotros buscamos, bueno, ¿sirven o no sirven? Es un poco confusa la información. Al mismo tiempo, si nosotros hacemos el ejercicio y quisiéramos buscar información sobre la efectividad o buscar un artículo que nos diga si estos juegos sirven o no, si ustedes ponen videojuego, en inglés aquí un ejercicio, video games to improve cognitive skills, salen 40 millones de artículos o de sitios web, lo cual es abrumador. Entonces, termina uno que no sabe muy bien a qué hacerle caso. Por otro lado, la industria de los juegos de computador es una industria que ha crecido mucho. Si ustedes miran esta gráfica, es una industria que está moviendo mucho dinero, es una industria que sobre todo los juegos de computador que se juegan en dispositivos móviles como celulares y tablets, ha crecido enormemente en los últimos 10 años y va creciendo más, va creciendo en el dinero que mueve y va creciendo en la cantidad de juegos que hay. Si nosotros vamos a internet también encontramos una cantidad enorme de páginas web donde hay empresas y hay juegos que dicen que van a mejorar las habilidades cognitivas. Pero por otro lado, también hemos encontrado ya escándalos de compañías que han sido obligadas a retirar propaganda por ser propaganda falsa, ya que dicen que si usted juega estos juegos de computador, sus habilidades cognitivas van a mejorar y su coeficiente intelectual va a mejorar, sin tener investigación que soporte estas afirmaciones.
Entonces, viendo toda esta situación, ¿cierto? Con una estudiante, con mi estudiante Cristina Tran, aquí en la Universidad de Alberta, dijimos, bueno, vamos a hacer una revisión de literatura y hemos encontrado que en los últimos 5 años se han publicado muchísimas revisiones sistemáticas de literatura y metaanálisis relacionados con el uso de actividades en computador para adultos mayores. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión de revisiones de literatura, porque así como toda la información, los 40 millones de hits que salen en Google, si nosotros googleamos esto de juegos de computador, ¿cierto? También en las revisiones de literatura, los resultados, como que uno lee una revisión de literatura y dice, este está a favor, pero luego lee otra y dice, este está en contra. Entonces usamos unos términos, seguimos una metodología llamada Prisma, que son unas guías para hacer revisiones de literatura, revisiones sistemáticas de literatura, e hicimos una revisión de revisiones. Entonces yo no voy a profundizar ahora mucho en la metodología, pero sí voy a profundizar en los resultados que parecen ser más importantes y relevantes para la práctica clínica. En total, cuando nosotros integramos las revisiones que encontramos, incluimos, después de aplicar criterios de inclusión y de exclusión, 9 revisiones sistemáticas de literatura. En esas 9 revisiones sistemáticas de literatura, estábamos incluyendo indirectamente 231 artículos. Y estábamos incluyendo los resultados de estudios en los que se usaron juegos de computador y actividades de computador en más de 18,000 participantes. Entonces, esto ya es la compilación de muchas fuentes, ¿verdad? Que nos da una cantidad significativa de participantes y de artículos. Entonces, quisimos en esta florecita mostrar de una manera que se pueda entender más fácilmente cuáles fueron como los resultados de esto. Nosotros encontramos 3 revisiones de literatura. Acuérdense que cada revisión de literatura compila un número diferente de artículos, desde 20 hasta 58, dependiendo de la revisión. 3 de ellas fueron acerca del uso de videojuegos, ¿cierto? Entrenamiento cognitivo usando videojuegos. 2 de ellas reportaron acerca de realidad virtual. Y todas estas, que fueron la mayoría, reportaron sobre el uso de actividades cognitivas usando computadores que no necesariamente son juegos, sino pueden ser ese tipo de actividades programadas por un ingeniero de sistemas en los que en el computador usted ve diferentes punticos verdes, por ejemplo, y la persona tiene que darle un clic a una letra o a la barra espaciadora del computador cuando un puntico rojo entre todos esos punticos verdes aparece. Entonces eso no necesariamente es un juego, pero son actividades que se hacen usando el computador, y de estas encontramos revisiones en las que se hizo entrenamiento en diferentes dominios cognitivos, otras en memoria de trabajo, inhibición, flexibilidad cognitiva, atención y velocidad de procesamiento. ¿Qué hicimos nosotros? Separamos, basado en los resultados de cada revisión, en qué estaban de acuerdo todas estas 9 revisiones. Entonces, ¿qué encontramos? Los acuerdos que encontramos fueron que sí hay un efecto, es decir, que sí usar este tipo de actividades usando computadores. 5 revisiones reportaron un efecto en la cognición en general, es decir, en las revisiones aplicaron diferentes
herramientas de evaluación de habilidades cognitivas, y de esas herramientas y de esas habilidades cognitivas como que muchas o algunas mostraron que mejoraron. En dos revisiones de literatura se observó que hay un efecto en memoria verbal. En dos, que hay un efecto en flexibilidad cognitiva. Y en dos, que hay un efecto en aprendizaje. ¿En qué no hay efecto? Y fue también un acuerdo entre todas las revisiones. En fluidez verbal no se encontró efecto, en lenguaje no se encontró efecto y en razonamiento no se encontró efecto. Entonces, en esta diapositiva lo que está es en lo que estas revisiones, ¿cierto? No todas, pero en el número de revisiones que está en los pétalos de la hoja, de la flor, perdón, hubo un acuerdo. Ahora, también encontramos resultados que nosotros llamamos resultados mixtos, que es como que sí, como que no, todavía no sabemos. En esta gráfica se ven esos resultados mixtos. Entonces, en el eje X están el número de revisiones que van de la 1 a la 9, y en el eje Y tenemos los diferentes dominios cognitivos. ¿Qué podemos observar? Que, por ejemplo, en 6 revisiones se abordó habilidades visoespaciales, y en 83.3% de esas revisiones sí hubo un efecto, mientras en el resto, que fue una revisión, no hubo efecto. En 4 revisiones se trabajó memoria en general, ¿cierto? Y en el 75% hubo un efecto, pero en una revisión no hubo efecto. En atención, entonces también encontramos esos resultados mixtos, pero si nosotros vemos habilidades visoespaciales, memoria, atención y cognición de manera global y memoria de trabajo, aunque hay resultados mixtos, la mayoría de las revisiones dijeron sí hay un efecto. Entonces, estos resultados mixtos tocaría mirarlos en profundidad acerca de los diseños que se usaron, el número de participantes, etcétera. Interesante, por ejemplo, velocidad de procesamiento. Todas las revisiones exploraron el efecto de estas actividades usando computador y juegos de computador, ¿cierto? Pero solamente en la mitad hubo un efecto. Y en funciones ejecutivas es muy interesante ver cómo 8 revisiones abordaron funciones ejecutivas, pero solamente una reportó efecto. Entonces, es tal vez muy difícil lograr efecto en funciones ejecutivas. Ok. Nosotros también nos preguntamos qué factores hicieron que las intervenciones fueran efectivas o no, que eso es lo que puede servirnos para la práctica clínica. Con relación a cómo se llevó a cabo la intervención, las intervenciones cortas con juegos de computador y actividades de computador sirvieron para mejorar un dominio cognitivo. Entonces, una intervención muy focalizada, usando un juego de computador o una actividad muy hacia ese dominio cognitivo. Para encontrar algo que se llama efecto de transferencia, que es que si tenemos, que es lograr efectos en otros dominios cognitivos que no fueron entrenados. No fueron entrenados con los juegos de computador, no fueron entrenados con las actividades de computador, pero se logró un efecto. Por ejemplo, estoy haciendo una actividad para atención, pero vi que hubo un efecto en memoria o en razonamiento, ¿cierto? Eso es más difícil. Para lograr esas transferencias, ¿cierto? La transferencia del efecto, las intervenciones tienen que ser más largas. Y la transferencia hacia desempeño en actividades de la vida diaria, pues obviamente es muchísimo más difícil.
También encontramos que las sesiones mínimo tenían que ser de 30 minutos para que hubiera un efecto. Las intervenciones donde las sesiones fueron menores de 30 minutos en general no mostraron ningún efecto, es decir, jugar los juegos dio igual que no hacer nada. Entre 1 y 3 sesiones por semana fueron más efectivas las intervenciones para las habilidades cognitivas en las que se hacía el entrenamiento cognitivo. Y más de 12 semanas, o 12 semanas o más, no, más de 12 semanas, fueron necesarias para que hubiera un efecto de transferencia, ya sea a otras habilidades cognitivas o o a desempeño en las actividades de la vida diaria. Relacionado con dónde se hizo la intervención, cuando las intervenciones se hicieron en la casa, no fueron tan efectivas. Tal vez porque no hubo mucha adherencia a los horarios que se les solicitaba a los participantes. Y muy interesante es que los adultos mayores más adultos mayores con más edad, es decir, aquellos que tenían más de 70 años, fueron los que mostraron efectos más grandes. Últimamente, la creencia que nosotros teníamos hace 20 años acerca de que la plasticidad cerebral se acababa cuando nosotros estábamos mucho más jóvenes y que los adultos mayores ya no tenían plasticidad cerebral, esta idea se está cambiando y ahora sabemos que el cerebro retiene plasticidad cerebral, no igual que un niño, todavía retiene plasticidad cerebral en el cerebro de los adultos mayores, es decir, que ellos pueden aprender nuevas cosas, ellos pueden desarrollar nuevas habilidades y pueden hacerlo si practican una habilidad. Entonces, esa es la premisa fundamental de todas estas prácticas usando los juegos de computador. Con relación a los adultos mayores con deterioro cognitivo y con demencia, los resultados no son muy claros. Encontramos una revisión de literatura mostró que estas actividades de computador fueron efectivas para mejorar la cognición global, la memoria y la atención en personas con deterioro cognitivo leve, pero no en personas con demencia. Pero de manera interesante, las habilidades visoespaciales mejoraron en las personas con demencia, pero no en aquellos con deterioro cognitivo leve. Ok, ahora voy a hablar de los resultados investigativos en el área en 2 proyectos de investigación que hemos desarrollado aquí con mi grupo de investigación. Voy a hablar de un proyecto que se llama Vibrant Minds y otro proyecto en el que estamos probando un juego de computador que se llama Glen Rose Grocery Game. Entonces, estos son juegos que nosotros hemos desarrollado aquí en colaboración con Ciencia de la Computación, que es una facultad aparte, y son juegos que en general son juegos con unas reglas muy simples, son unos juegos con unas interfaces muy simples, con actividades simples y actividades que pueden ser significativas para adultos mayores. Entonces, este juego que se llama el Guacamole es un juego que se desarrolló basado en un juego que aquí en Norteamérica es muy conocido y la generación que es adulto mayor ahora generalmente jugó Guacamole cuando eran jóvenes, adolescentes, iban a las ferias, que después el topo sale de los huequitos y se le da con un martillo. Nosotros le agregamos un conejito para trabajar inhibición. Entonces, la regla es tan sencilla como
dele al topo y no le dé al conejo, ¿cierto? Entonces, cada vez que sale un topo en huequito, hay que darle con el dedo y al conejo hay que evitarlo. Este juego que se llama Bejeweled es un juego de alinear estas joyas, más de 3 del mismo color, la misma forma, y la persona va ganando puntos y se va cambiando la configuración. Word Search, que es el mismo sopa de letras que hacemos en papel, pero la ventaja es que nosotros con las tablets y los juegos que programamos podemos dar una realimentación mayor, auditiva, visual, señalar cuando se hizo bien la tarea, cuando no se hizo bien, lo cual es muy importante para mantener ese conectado en juego. Y este juego, que se llama Mahjong, es un juego de origen asiático que fue recomendado por la persona que está jugando los juegos en esta diapositiva. No es un participante, él es un colaborador nuestro que nos asesora los proyectos desde su experiencia como adulto mayor, y nos dijo, hay que hacer un juego para adultos mayores asiáticos, que aquí en Canadá hay muchos, y estas actividades, por ejemplo, el guacamole, no tienen mucho sentido para ellos. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Los juegos tienen que ser significativos para los adultos mayores. Entonces, la mejor opción sería tener juegos que fueran significativos para los adultos mayores, por ejemplo, colombianos. Por ejemplo, la rana, el tejo. Hay juegos que quienes son adultos mayores hoy jugaron eso cuando eran más jóvenes. Entonces, tal vez eso hace que se conecten más a la actividad. Ok. Para este estudio se usó un diseño que se llama diseño de sujeto único. Entonces, nosotros asignamos a 22 participantes que tuvimos de manera aleatoria a jugar cada uno de los juegos, porque queríamos ver, aislando cada juego, cuál era el efecto que tenía cada juego. ¿Y cómo fue en general el diseño? A ellos les pedimos que jugaran entre 2 y 5 sesiones, actividades de papel y lápiz o de fichas, que nosotros estamos en terapia ocupacional muy familiarizados con ellas, de hacer parejas de fichas de este pescadito con otra fichita de pescadito, que la ponga encima como una lotería, o un mayón en papel, porque esa fue la opción que encontramos, o una sopa de letras tradicional, o encontrar diferentes figuras en el tiempo, en el menor tiempo posible, en el que hicimos una comparación, ¿cierto?, de las habilidades cognitivas que manejaba el juego, que nos permitía practicar, y actividades de papel, lápiz, o actividades manuales en las que también se pudieran trabajar esas actividades cognitivas. Después de esto, ellos tuvieron 16 sesiones con los juegos, de 30 minutos cada sesión, 2 por semana en lo posible, y luego volvimos a las actividades de papel y lápiz, que nosotros llamamos así, o actividades de mesa. Entre cada una de estas fases aplicamos 2 evaluaciones cognitivas. Entonces, antes de empezar el estudio, después de las actividades de mesa, luego de los juegos con las tablets, y al final. Y aplicamos el MOCA, que es muy conocido, y el Trail Making Test, que es otro test estandarizado para habilidades cognitivas. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues encontramos, acá ustedes ven en esta diapositiva, aquí dividimos las personas con discapacidad, pues nuestros participantes con deterioro cognitivo y nuestros participantes que no tenían deterioro cognitivo, y ustedes ven que los que no tienen deterioro cognitivo, pues su puntaje les da muy consistente. Esto es un promedio,
Y al final, después de todo el estudio, suben un poquito, pero nosotros creemos que esto es un efecto de aprendizaje, es decir, ellos se acordaban de la estructura del MOCA. Por otro lado, en los participantes con deterioro cognitivo, de manera interesante, entre la primera vez que lo evaluamos y después de terminar de jugar los juegos, ellos aumentaron en promedio 2 puntos en el MOCA, lo cual clínicamente y sobre todo para el acceso de algunos servicios de salud es importante, aunque sea solo 2 de los 30 puntos del MOCA. Con relación al Trail Making Test, interesante en la parte B, nosotros, pues acá se ve claramente que los participantes que no tienen limitación, deterioro cognitivo, ¿cierto? Lo hicieron mucho más rápido porque en el Trail Making Test son los segundos que se tardan haciendo la tarea y los participantes con deterioro cognitivo pues se demoraron más tiempo, como se ve acá. Los participantes, todos, lo hicieron más rápido al final, más o menos 20 segundos más rápido aquellos sin deterioro cognitivo, y nuestros participantes con deterioro cognitivo, ya sea cuando hicieron las actividades de papel y lápiz y actividades de mesa o con las tablets, ellos aumentaron entre 72 y 110 segundos, es decir, lo hicieron más, no aumentaron, disminuyeron el tiempo entre 72 y 110 segundos. Si nosotros vemos esto, los participantes con deterioro cognitivo mejoraron su desempeño 3.6 veces más que aquellos sin deterioro cognitivo, y esto está alineado con lo que han mostrado otros estudios, y es que los adultos mayores más viejos y los adultos mayores con mayor deterioro son los que mejor responden a este tipo de intervenciones. Ok, ahora voy a hablar de manera breve sobre el segundo estudio, que es un ensayo controlado aleatorizado con un juego que se llama el Glenrose Grocery Game. Entonces, como ustedes ven acá, en este estudio tenemos un grupo experimental que recibió sesiones con el Glenrose Grocery Game y un grupo control que solamente recibió el cuidado estándar en un hospital aquí en Edmonton, que ese cuidado estándar son estrategias compensatorias ofrecidas por terapia ocupacional. Este Glenrose Grocery Game es un juego diferente a los juegos que les dije en el estudio anterior. Este juego es más complejo y no está pensado que sea para que el adulto mayor necesariamente lo juegue solo, sino que está pensado para que sea un apoyo para el terapeuta ocupacional en las sesiones de rehabilitación cognitiva. Entonces nosotros tenemos en el juego unos personajes como por ejemplo, él no es John Lennon, sino John Lemon, entonces se vuelve algo chistoso para los participantes. El paciente tiene una lista de ingredientes para hacer una receta para este invitado, entonces tiene que ir a la tienda y tiene que comprar y tiene que navegar por todas las secciones del supermercado y tiene que comprar todos los ingredientes que tiene una lista y ponerlos en la canasta. Hay algunas pistas que se le da a la persona y luego cuando haya comprado todos los ingredientes con un presupuesto que tiene limitado, $5, $35, dependiendo de la receta, tiene que ir a pagar. Y cuando paga, entonces, si lo hizo en el tiempo que era con los ingredientes que seleccionó eran los correctos y le alcanzó la plata, entonces se gana el puntaje máximo y pasa al siguiente nivel, que es otro invitado y una comida más compleja. Entonces es un juego, si ustedes ven, es más, sí, es más complejo que los otros juegos que les estaba describiendo.
En este estudio nosotros probamos este juego y todavía no hemos, por el coronavirus tuvimos que parar la colección de datos y yo creo que ya tal vez no podemos retomarla porque no sabemos cuándo podamos volver al hospital. Pero con los participantes que tuvimos hasta antes del coronavirus, encontramos que estos son pacientes que están en el hospital, están hospitalizados adultos mayores en 2 unidades geriátricas. Entonces encontramos que el MoCA aumentó 2.2 veces más en el grupo que tuvo sesiones con el juego, con el Glenrose Grocery Game, comparado con el grupo control. Si nosotros vemos, los 2 grupos aumentaron, es decir, que parece que en el hospital ellos tienen estimulación cognitiva de alguna manera, pero los que jugaron el juego hasta el momento aumentaron más. Y nosotros tratamos de explorar también en este estudio algo de efectos de transferencia, es decir, bueno, yo juego el Glenrose Grocery Game, pero ¿será que yo aumento o mejoro mi desempeño ocupacional medido con el Canadian Occupational Performance Measure o no? ¿Qué encontramos hasta ahora? Que en el grupo de intervención, el desempeño en las actividades de comprar, ¿cierto? Aumentó 1 punto. 1 punto en el COPM no representa significancia clínica y no hemos hecho las pruebas todavía de significancia estadística, pero creemos que no la tiene. Ahora, tenemos que esperar a tener los resultados finales, pero parece que no. Pero hay un aumento porque si ustedes ven en el grupo de control, disminuyó 1 punto. Entonces, parece que estar haciendo la simulación de que estoy yendo al supermercado, comprando, entonces es algo importante. Ahora, antes del coronavirus, el Glenrose Grocery Game fue criticado porque los adultos mayores resulta que ellos no piden por internet, ellos cómo van a practicar un juego en una tablet si cuando uno va al supermercado es muy diferente porque es que en el supermercado es en vivo y en directo, ¿cierto? Pero ahora después del coronavirus, tal vez los adultos mayores tengan que aprender a pedir por internet, ¿cierto? El mercado. Entonces, puede ser que con toda esta crisis sea como más relevante estos resultados. Ahora, el Glenrose Grocery Game está disponible para usarse en App Store y se llama Glenrose Grocery Grab, es gratis y se puede descargar. La limitación para el español es que los letreritos están en inglés y todo está en inglés, pero de pronto con la ayuda de alguien un adulto mayor lo pudiera jugar. Ya para concluir, entonces, en esta diapositiva es acerca de, miremos qué pasa con esta situación, ¿cierto? En la que usamos las actividades tradicionales de terapia ocupacional y usar estos juegos de computador. Las ventajas que nosotros hemos observado, y más que solamente medir de manera estandarizada, es observar cuando uno hace investigación y tiene el lujo de ir y ver a los participantes y ver sus reacciones. Eso también es una información que puede ser que no la publique, pero está observando algunas reacciones de sus participantes. Una tablet o un juego de computador que esté bien diseñado da una realimentación inmediata y clara sobre el desempeño. Y eso es muy importante para jugar y para sentir que un juego es chévere y para saber que ese juego me gusta. Hay una teoría que yo uso para mis investigaciones, que es la teoría del
flujo, tal vez la traducción esa no es la mejor, pero en inglés es flow theory, en la que se muestra que dos componentes para estar en un estado psicológico que se llama el estado del flow, es decir, todo como que va suave y yo me siento en un estado en el que siento que mis habilidades están balanceadas con los retos y las exigencias de la actividad. Dos requisitos para lograr ese estado es que haya una realimentación inmediata y clara de la tarea, y las tablets logran hacer eso, o los juegos de computador cuando están bien diseñados. Otra cosa que hemos observado es que cuando los adultos mayores que ya tienen un deterioro cognitivo juegan juegan los juegos de computador, ellos no se sienten etiquetados, ellos no se sienten evidenciados de que todo el mundo se va a dar cuenta de que ellos tienen el deterioro cognitivo. Entonces ellos pueden practicar sus habilidades cognitivas sin que alguien les esté diciendo, no, así no es, te equivocaste, o de pronto nosotros no les decimos eso, pero les señalamos cuál es la respuesta correcta, o ellos sienten que las personas se están dando cuenta de que su desempeño no es muy bueno. La tablet se da cuenta, pero la tablet no le cuenta a nadie. Entonces ellos se ven jugando y ellos están disfrutando el juego. Si estos juegos tienen reglas fáciles y son divertidos para adultos mayores, pueden ser jugados por adultos mayores con deterioro cognitivo, incluso moderado y severo. Nosotros tuvimos un participante en uno de nuestros estudios que el MOCA fue 1, la primera vez que lo evaluamos, y luego no volvimos a evaluar a esta persona porque vimos que era muy estresante para la persona y para nosotros tratar de aplicar el MOCA, entonces no tenemos datos de esa persona, pero esta persona con este deterioro cognitivo, con un diagnóstico de demencia, pudo jugar el juego de Guacamole por 30 minutos, pudo jugarlo, y cuando lo comparamos con las actividades de papel y lápiz, las actividades de mesa, este participante no hizo las actividades de mesa, las lanzaba por el aire, pero cuando le poníamos el juego, obviamente con un asistente de investigación estaba ayudando, sí pudo concentrarse y hacer, y jugar, y observamos que estaba pasándola bien. Y su cuidador que estaba asistiendo nos decía que era maravilloso ver cómo su mamá podía estar 30 minutos haciendo una actividad. Estos juegos también pueden dar mayor independencia cuando se juegan, cuando están diseñados en un computador, porque puede ser que un adulto mayor tenga dificultad arreglando una actividad de papel y lápiz, ¿cierto? Pero un juego bien diseñado está listo para jugarse. Entonces ellos pueden jugar solos, por ejemplo, ahorita que algunos están aislados socialmente, podrían jugar solos. Nos da la posibilidad de conexión usando internet, es decir, que con juegos que diseñemos donde pueden jugar con otros jugadores que estén en otro sitio, podríamos lograr conexión social, y pueden guardar el desempeño. Entonces, nuestros juegos están configurados de modo que guardamos el desempeño, es decir, el puntaje, el nivel al que llegan nuestros participantes. Y nos hemos sorprendido que nosotros pensábamos que nuestros participantes no iban a estar muy pendientes del puntaje o el nivel, pero ellos nos hacían comentarios como, la sesión pasada tuve 25 puntos y hoy tuve 35 y estoy súper feliz. Entonces, ellos cuando tienen las habilidades cognitivas para recordar el puntaje, sí le prestan bastante atención y se motivan y se sienten retados, y eso los mantiene jugando. En la investigación futura, nosotros ahora acabamos de tener una buena noticia, que nos aprobaron un proyecto para los próximos 3 años, entonces ahora nos vamos a las long-term facilities, a las, disculpen, bueno, hogares geriátricos donde están viviendo los adultos mayores, a mirar y explorar si jugar estos juegos
ya en una plataforma donde pueden jugar diferentes juegos, puede generar efectos de transferencia. Y también vamos a mirar si los adultos mayores que están jugando los juegos, que los vamos a liberar, también en otro estudio que estamos haciendo ahorita, si les sirve para sentir que tienen acceso a actividades significativas, que están participando en actividades significativas. Ok, entonces ya esa era mi última diapositiva. Aquí en esta diapositiva quiero pues agradecer a las fuentes de financiación de mi investigación y de los proyectos que les presenté, a Alberta Health Services, a HWell, que es una red de investigadores en Canadá. Yo soy investigadora de la red HWell y ellos han financiado esa investigación que les mostré y la investigación que viene en los próximos años. Y obviamente la Facultad de Rehabilitación y el Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Alberta. Y muchas gracias al Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Y ya, eso era lo que tenía para compartirles. Ok, Adrianita, muchísimas gracias. Damos espacio a las preguntas, por favor, colocadas en el chat. Pues estamos recibiendo muchísimas felicitaciones. Una presentación espectacular, nos dicen acá. Entonces tenemos varias preguntas. Las está haciendo Jaime Andrés Moreno Chaparro, Adrianita. La primera pregunta dice, en la overview planteada, quisiera saber si se evaluó la calidad de los resultados de las revisiones, ejemplo, AMSTAR. Esto al encontrar esas contradicciones paradigmáticas sobre la efectividad de los juegos. Ajá. Y la segunda pregunta es, en la primera investigación quisiera saber si se tomaron tiempos de lavado para la aplicación de los test y de los otros juegos, ya que pienso que otros factores, en otros factores que pudieron haber afectado el estudio y sus resultados sobre él. Ok, en la segunda no escuché bien que si se grabaron tiempos de qué. De lavado para la aplicación de los test. ¿Tiempos de qué, Esperancita, otra vez? Lavado. Ok. Ok. No entiendo ya sé de qué me estabas hablando. Ya, tuve que hacer la traducción. Bueno, para la primera pregunta, nosotros no evaluamos la calidad porque la calidad ya estaba evaluada en cada una de las revisiones, porque esto fue una revisión de revisiones. Entonces, cuando ya una revisión sistemática de literatura o un metaanálisis es publicado, este pasó por un proceso de revisión y los autores solamente incluyeron en los que nosotros incluimos ensayos controlados aleatorizados. Entonces nosotros seleccionamos aquellas revisiones que eran solamente de ensayos controlados aleatorizados, los cuales ya cumplen con un nivel mínimo de calidad, todos tenían grupo control o segunda condición. Entonces nosotros no le evaluamos la calidad a esos artículos, pero sí seleccionamos aquellos que ya estaban publicadas en revistas científicas que pasaron por revisión de pares. Eso con relación a la primera. Con relación a la segunda pregunta, sí, gracias. Nosotros no tuvimos un tiempo entre cada una de las fases. Un tiempo como para que el drenaje, ¿cierto?, de los efectos que se pueden trasladar o transferir en el tiempo. Nosotros no tuvimos ese tiempo.
diseños de sujeto único no se usa mucho ese tiempo porque uno de los criterios es qué tan inmediato es el cambio en la variable una vez se introduce la intervención. Entonces no se usa mucho que dejes un tiempo entre una fase y la otra. Lo que sí atribuimos es entre el final de la intervención, esa evaluación, y el final del seguimiento, que fue después de que hicieron la segunda vez los participantes las actividades de mesa, sí el tiempo fue cortico y por eso atribuimos a un efecto de aprendizaje los resultados que nos dieron en la segunda, al final del estudio, en los adultos mayores sin deterioro cognitivo. En los adultos mayores con un diagnóstico de demencia, muchos de ellos no se acordaban lo que habían hecho en las sesiones pasadas, entonces sí, no lo atribuimos mucho a eso, pero gracias por la pregunta. Espero haber entendido primero y espero haber contestado de manera que haya sido satisfactoria. Ok, Adrianita. La profesora Karen Aguía de la Universidad del Rosario nos hace la siguiente pregunta. ¿Se controló alguna variable contextual o si la persona había utilizado tecnologías previamente? No lo controlamos, pero sí lo medimos. Esos análisis nosotros hasta ahora estamos terminando el análisis de los datos, pero sí es una variable interesante. Medimos los años de educación y medimos la cantidad de experiencia que tenían los participantes en el uso de computadores, cada cuánto usaban computadores a la semana o dispositivos móviles y cada cuánto jugaban juegos de computador. Sí, es una variable que estamos metiendo en nuestros modelos para analizar cuánto aporta la explicación de la varianza en los resultados. Ok. Viviana, pero todavía no tenemos las respuestas. Ok, Adrianita. Viviana Patricia Otólara Cortés nos pregunta, ¿para la aplicación del MOCA se contó con un grupo piloto? No contamos con un grupo piloto para la aplicación del MOCA. Ajá. Otra pregunta de la profesora Karen Aguía es, otro aspecto es si se evaluó la apreciación o el interés que surgió de la participación en el juego. En el caso que sí, ¿cómo se evaluó eso? Sí, esa es una pregunta supremamente interesante. En este estudio yo presenté hoy los resultados de las variables de habilidades cognitivas evaluadas por el MOCA y el Trailing Test. Pero esas no fueron nuestras variables principales. Nuestras variables principales fueron engagement y fueron emociones positivas. Para el engagement, que es que yo no sé cómo se dice en español, podríamos decir qué tan inmersa está la persona. Nosotros creamos una escala bien sencilla de 8 preguntas y 4 niveles y la aplicamos. Funcionó muy bien para los adultos mayores sin deterioro cognitivo. Los adultos mayores con deterioro cognitivo tuvimos que ayudarles a entender las preguntas que fueron preguntas muy fáciles, como por ejemplo, me sentí bien, sentí que tenía habilidad, pero para los que tenían demencia fue difícil entenderlas. El participante que les dije hace un momento que tenía un nivel tan bajito, obviamente no contestó los cuestionarios. Y en mi laboratorio estamos ahorita también abordando nuevos métodos para medir ese envolvimiento en la actividad cuando estamos haciendo juegos en computador. Hace poquito en el Congreso Canadiense de Terapia Ocupacional, el 7 de mayo, esta fue la presentación que hice sobre un sistema de codificación de medición de ese engagement o ese
envolvimiento, no sé si estoy diciendo una palabra que no existe, cuando las personas estaban jugando porque nosotros los filmamos. Entonces, estuvimos analizando los gestos, los movimientos, de 80 videos que sacamos de las personas mientras estaban jugando, pero pues hoy no incluye eso porque con ese componente esta presentación se volvería muy larga. Ok, Adrianita, muchas gracias, muy interesante. Aquí seguimos recibiendo felicitaciones, un excelente trabajo. Airaide Hernández nos dice que ella trabaja con algunas aplicaciones tecnológicas y que los resultados son muy buenos. La profesora Liliana Tenorio te da las gracias por compartir esta experiencia y te pregunta si se han tenido problemas con el acceso al manejo de la tecnología, tablets, computadores, etcétera, por parte de las personas mayores. Sí, aquí en Canadá, por lo menos, los adultos mayores no le tienen miedo a la tecnología. Tal vez en Colombia sea diferente, eso hay que estudiarlo de manera contextual porque son dos culturas muy diferentes. Aquí a nosotros nos ha sorprendido que ellos muy fácilmente se sintieron muy cómodos utilizando las tablets, incluso los que no tenían como mucha experiencia, pero por muy bajita experiencia que tenían, ellos sí tenían alguna experiencia con las tablets. Lo que les pareció incómodo fue manipular las tablets y jugar haciendo este patrón con el dedo. Nosotros les ofrecimos, nosotros hicimos un estudio piloto antes de hacer el single case design, el diseño de sujeto único. Hicimos un estudio piloto de usabilidad y de aceptabilidad de los juegos. Y ahí nosotros encontramos que los adultos mayores no les gustaba usar el dedo, sino que muchos pedían un stylus. Entonces tuvimos que comprar stylus y ofrecerles usar stylus y ellos prefirieron usar stylus. Una situación es que el adulto mayor generalmente las manos son muy secas, entonces usando el dedo no funciona muy bien con las pantallas ni de los celulares ni de las tablets. Y esa fue una adaptación que tuvimos que hacer, así como inclinación de la tablet, tuvimos que poner unos folders para que ellos pudieran tener las inclinaciones que quisieran mientras jugaban para que su percepción y su relación con el estímulo visual fuera mejor. Adrianita, Francia Roca, que es una de las colegas que más trabaja el tema de adultos mayores aquí en Colombia, nos pregunta, ¿cuál fue la percepción de los cuidadores y o familiares frente a este tipo de experiencias? ¿Y puede esto contribuir al bienestar del cuidador? Pues nosotros, yo no he estudiado eso directamente, pero nosotros hicimos unas entrevistas al final del estudio, no como una investigación cualitativa, sino como para complementar los resultados. Nosotros encontramos que cuando los participantes adultos mayores con demencia tenían pues dificultades para estar haciendo una actividad por mucho tiempo, los cuidadores se sintieron muy contentos de ver que podían hacer una actividad por 30 minutos. Entonces, eso fue muy positivo. Nosotros queríamos explorar si ellos percibían algún cambio en las actividades de la vida diaria, más allá de estar jugando el juego, pero no, de la entrevista no hemos encontrado ninguna evidencia de que ellos sean conscientes o nos hayan dicho que eso sea así, que ellos han observado un cambio. Pero sí lo que nos dijeron es que saber que está la opción de una actividad que puede mantener conectado, ¿sí?, con la actividad a una persona con demencia, eso lo valoran mucho. Entonces, cuando nosotros pensamos en el cuidador y pensamos en que es tan difícil estar todo el tiempo brindando la atención al adulto mayor con demencia, si hay un momento en el que puede descansar porque la persona con demencia está haciendo una actividad y está concentrada y está
involucrada en esa actividad, el cuidador podría descansar. Ese es otro argumento que nosotros usamos para mostrar el valor que puede tener estos juegos. Ok. Ayanita, nos preguntan aquí también, Ana Fajardo nos pregunta, cómo puede ser uno parte del comité de investigación en Canadá al que tú perteneces? Ana, ¿tú te refieres como al grupo de investigación? Ledway, creo que sería a Ledway. Ah, Icewell. Ok, a la red. Icewell, sí. Ahorita la red es más que todo para investigadores canadienses de diferentes universidades en Canadá, pero lo que nosotros hacemos es que nosotros estamos abiertos a hacer investigación internacional y a expandir las poblaciones con las que trabajamos. Entonces, ¿cómo sería? Sería a través, por ejemplo, de hacer investigaciones con mi laboratorio y podríamos, no sé, ahorita no se me ocurre algo muy particular, pero por ejemplo sería muy chévere hacer, probar juegos o algo así con población colombiana y, por ejemplo, identificar qué clase de actividades podrían ser juegos que motiven a los adultos mayores en Colombia, porque de pronto si uno les pone un guacamole que es el de darle al topo, eso no significa mucho para nosotros los colombianos, pero como les digo, por ejemplo, jugar al tejo y hacer un juego que tenga que ver con eso, de pronto sí. Entonces, eso es... Ok. Adrianita, nos pregunta Olga Franco, para la población adulta mayor con deterioro cognitivo tipo Alzheimer moderado y severo, ¿qué impacto tendría la aplicación de las actividades tales como el Whac-A-Mole? Pues en nuestro participante que tuvimos con demencia, esta persona que yo les he contado, esta persona tiene un diagnóstico de Alzheimer y lo que nosotros observamos con mucha emoción es que esa persona, a pesar de que no fue capaz de tolerar o hacer un moca, o de tolerar las actividades de mesa, sí pudo hacer las actividades con el guacamole porque entendió después, o sea, ella fue mejorando y entendiendo cómo eran las reglas, familiarizándose con las reglas. Siempre hubo un asistente de investigación que, por cierto, colombiana, ¿cierto? Me pareció verla por ahí, no sé si estaba, ayudándole, ¿cierto? Pero fue capaz de estar los 30 minutos haciendo la actividad. Entonces, para nosotros fue muy emocionante y nosotros no hicimos criterios de exclusión relacionados con que la persona fuera... Creo que me estoy oyendo a mí misma. No, por favor, nos deje compartir pantalla de apellido Salguero, por favor. Gracias. Listo, puedes proseguir, Adrianita. Ok, nosotros en nuestro estudio no establecimos criterios de exclusión para dejar por fuera o excluir potenciales participantes que tuvieran un MOCA muy bajito, porque nosotros queríamos saber si estos juegos eran capaces de ser jugados por una persona con un MOCA muy bajito, y la respuesta es sí. El guacamole sí puede ser jugado por alguien que tenga un MOCA muy bajito. Entonces esto es muy bueno porque muchas veces lo que encontramos son juegos tan difíciles que son maravillosos, sí, son la machera, pero son tan difíciles que las reglas son complejas. Entonces una persona que es la población a la que nos dirigimos, personas con limitación cognitiva, ¿cierto? Personas con demencia, no tienen las habilidades mínimas para poderlo jugar. En nuestros juegos, al menos el guacamole, sí lo pudo jugar una persona que tuvo ese nivel tan bajito. Ok, Adrianita, nos preguntan también si han contemplado o contemplaron la alternativa de personas
con baja visión. Sí, nosotros tampoco tuvimos un criterio de exclusión con relación a baja visión y tuvimos un participante con un problema visual. Nuestro participante usó su propio dispositivo, hicimos una adaptación para no usar, porque nuestros juegos corren en Android, pero para él hicimos una adaptación para que corrieran en su iPad. Y él jugaba muy cerquita como a esta distancia, muy pegado a los ojos, pero fue capaz de jugar. Entonces, también sirvieron. En el piloto que hicimos de usabilidad, nosotros testeamos no solamente el contenido de los juegos, sino también el contraste, la realimentación visual, auditiva, y cambiamos muchas de las características de los juegos basado en lo que nos dio los resultados del estudio de usabilidad. Ok. Nos preguntan si la Flow Theory es una teoría de aprendizaje, Adriana. No, esa es una teoría que viene de la psicología. El autor, no me preguntes que te diga cómo se apellida, porque soy incapaz de decir el apellido. Tiene como 13 consonantes seguidas la una de las otras. Entonces yo no lo puedo pronunciar, pero yo a Karen la conozco y le puedo mandar la bibliografía. Es una teoría que viene de la psicología y explica un estado en el que nosotros nos encontramos, como les digo, básicamente cuando hay un balance entre las habilidades y nuestras y las demandas de la actividad, y se hace una gráfica. En terapia ocupacional se usa mucho, de hecho. Anita Bundy, para el Test of Playfulness, usa esta teoría Flow Theory. Y en terapia ocupacional, si nosotros pensamos en el concepto de estar en flow, en ese estado psicológico, nosotros decimos que una persona está en una ocupación que es significativa, está en ese estado, logra ese estado psicológico llamado flow state. Entonces se usa mucho en terapia ocupacional. Ok. Adrianita, me preguntan aquí por el chat, en estos momentos de la pandemia, aquí en Colombia, desde el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, estamos haciendo un trabajo maratónico para poder sacar lineamientos generales que apoyen a los terapeutas ocupacionales frente a diferentes alternativas. Al tener en cuenta que ellos son un grupo vulnerable, están guardados. Hoy, por decreto, nuevamente nos acaban de ampliar nuevamente la cuarentena hasta el 1 de julio. La pregunta es, este tipo de desarrollos, este tipo de investigaciones como las que tú estás adelantando, ¿podrían hacer parte de los escenarios de telemedicina, de telesalud? No sabemos si en Canadá, por ejemplo, hablen de telerehabilitación. Aquí en Colombia, muy poco. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, lo que les puedo decir es que las prácticas de la terapia ocupacional pueden empezar a expandirse a raíz de lo que estamos viviendo con esta pandemia. Yo creo que en todos los países estas conversaciones están siendo supremamente importantes. Acá en Canadá, la Asociación Canadiense y todas las universidades se reúnen muy frecuentemente para discutir esos temas, y la telerehabilitación y la telepráctica de la terapia ocupacional está ganando fuerza y se está empezando a generar regulación para eso, y yo creo que en todos los países se estaría haciendo lo mismo, porque es posible ofrecer servicios de terapia ocupacional por estos medios. El mundo va a cambiar después de esta pandemia. La forma en que nosotros entregamos o hacemos nuestras prácticas también va a ser impactada, y sí hay que prepararnos para eso, y sí hay que pensar en eso,
si la pregunta también iba orientada aquí en Canadá, ¿cómo se está haciendo? Sí, hay muchas discusiones y se están generando guías de cómo, igualmente, de cómo ofrecer terapia ocupacional por telerehabilitación. Bueno, te cuento, Adriana, que hemos tenido participantes de Guatemala, de Costa Rica, de Argentina, de Panamá, y eso para nosotros es un logro muy grande como Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Nos preguntan aquí si los juegos llegan a presentar dificultad para la persona, ¿se permite la graduación o adaptación del mismo grupo? La pregunta nos la hace Margarita María Fernanda Sierra Gil. Sí, los juegos que nosotros usamos, sí, porque como nosotros los hacemos y como esto es una colaboración con Ciencia de la Computación, entonces nosotros somos capaces de graduarlo, pues no yo, ¿cierto? Sino nuestros colegas de Ciencias de la Computación, nosotros trabajamos muy de la mano, entonces lo que hacemos nosotros es que nosotros damos ideas de los juegos, ellos programan, nosotros probamos, realimentamos, entonces es un trabajo muy interesante que va de lo que ellos hacen, nosotros lo usamos, luego nosotros realimentamos. Y si es posible, nosotros le hemos graduado características de contraste, de colores, y de velocidades, por ejemplo, en el guacamole podemos controlar cuánto tiempo dura el topito afuera antes de que se esconda y cada cuánto sale el topito. Entonces, por ejemplo, al participante que he estado mencionando mucho durante esta presentación, nosotros tuvimos que bajarle, nosotros lo tenemos programado al nivel 1, es como algo muy despacio, pero a este participante tuvimos que ponérselo aún más despacio y nos dimos cuenta después de la primera sesión, entonces nos comunicamos con nuestros colegas en Ciencia de la Computación y ellos rápidamente programan y le bajan el nivel al juego, o nosotros podemos en la tablet misma hacer una serie como de pequeños ajustes para los participantes. Okay. Entonces, dependiendo del nivel. Y eso, gracias por esa pregunta, porque eso es clave en el éxito de estos juegos. Y muchos juegos comercialmente disponibles no tienen esa función porque nosotros tenemos que usar lo que está afuera, como viene, ¿cierto? Y no podemos hacer eso de ajustarlos. Y el ajuste es lo que hace que sean exitosos. Si no se pueden ajustar, no tiene tanto, no es tan exitoso, no es tan efectivo. Ok, Adrianita, muchas gracias. Te damos las gracias en nombre del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional por la generosidad en tu tiempo. Nos hemos extendido casi hasta las 8:30 de la noche. Seguimos con más de 80 personas conectadas, muy activas, preguntando mucho. Te voy a molestar con una última pregunta que nos hace Vanessa Rojas, donde nos pregunta que si al aplicar varias veces el MOCA no se pudo dar que las personas recordaran las respuestas y por lo tanto generarse un sesgo. Sí, Vanessa, me encantan esas preguntas porque son metodológicas. Sí, hay diferentes versiones del MOCA, entonces uno trata de controlar usando diferentes versiones, pero cuando no puede usar diferentes versiones, eso puede pasar. Eso sí es eso disminuye la validez de un estudio, la validez interna. Ok, Adrianita, muchas gracias. Por el momento, quiero informarles a todos ustedes que próximamente estarán conociendo las próximas webinars desarrolladas por el Departamento de Educación Continuada del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Para los próximos espacios nos van a estar acompañando Leo John, conferencista internacional en todo el tema de control de postura sedente, Sandra Rodríguez en el tema de posicionamiento y movilidad para personas usuarias de sillas de ruedas. Y se viene un espacio muy importante donde desde el colegio vamos a estar haciendo la socialización
de los diferentes lineamientos que hemos venido construyendo maratónicamente con el apoyo de muchos colegas, de tal manera que podamos orientar el quehacer del terapeuta ocupacional, específicamente en las unidades de cuidado intensivo, intermedio, rehabilitación, retorno al trabajo, lineamientos para la atención de niños en todo el marco de la pandemia, utilizando telesalud, los lineamientos para atención del servicio domiciliario que prestan los terapeutas ocupacionales. Entonces, como ustedes ven, estamos generando una oferta muy amplia para que podamos difundirla y para que ustedes nos ayuden a difundir. Le doy la palabra a Erika, nuestra líder de educación continuada, y a ti, Adriana, mis agradecimientos infinitos. Un abrazo fraterno y Erika, te doy la palabra final. Bien, ¿Puedo decir muchas algo gracias. antes? Sí, claro. Claro que sí. Es que no quiero, antes de que se desconecten, gracias, veo aquí 1000 mensajes hermosos y no tengo la habilidad para contestarlos todos así por el chat, pero besos a todos y a todos los que me están escribiendo cosas lindas por el chat. Un besito, Adrianita. Dios te cuide y te bendiga mucho. Un excelente trabajo y una excelente profesional representándonos en esta parte tan lejana. Erika, ahora sí te doy la palabra para cerrar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y todas los participantes. De verdad que en Cabeza de Esperanza y de lo que hemos venido realizando desde Educación Continua es un placer y nos fortalece el alma y la alegría que muchas más personas se sigan conectando. La idea es que ustedes cada vez más se acerquen al colegio por medio de estos espacios y encontremos acá el fortalecimiento de nuestra querida profesión. Por otro lado, recordarles que esta presentación ha sido grabada para que posteriormente sea publicada en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, y en YouTube, CCTO, Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Y asimismo, invitarlos y recordarles para que entren a nuestra página web teocolombia.org, para que por favor allá se enteren de todas las noticias, información, documentos que son de interés del terapeuta ocupacional y asimismo tengan de primera mano toda la información correspondiente a nuestro ejercicio profesional. Por último, recordarles que desde el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional se estableció un foro, el cual ustedes pueden acceder desde la página que antes les mencionaba, donde la idea es que sigamos construyendo a propósito de esta situación de pandemia. Nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento y nuestras infinitas compromiso con nuestra profesión. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Muchas gracias a todos y Adrianita, muchos mensajes para que ojalá te tengamos pronto en Colombia. Un abrazo muy grande a todos. Ay, ojalá podamos volver a viajar pronto. Sí, señora, ojalá. Un abracito a todos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima webinar. Muchas gracias. Una última cosa, recordarles que en muchas ocasiones no se contesta de manera rápida y efectiva los mensajes, pero por favor ténganos un poquitito de paciencia, que ahí se está haciendo el camino para darle respuesta a todo lo que se requiere. Entonces, muy buenas noches para todos. Excelente iniciativa, Esperancita y Erika. Adriana, ¿podría hablar contigo un segundito? No sé, yo no tengo problema.